Ecce nomen Domini Emmanuel, quod annunciatum est per Gabriel. Hodie apparuit in Israel per Maria. Y al volver de estas compras, se dieron cuenta que la casa en la que ellos vivían estaba incendiada, se estaba incendiando. Y imagínense el sobresalto de los papás al saber que su bebé estaba ahí atrapado adentro. Ya había una ambulancia intentando hacer algo, intentando extinguir las llamas desde fuera, pero estaba tan tomada la casa por las llamas que ni siquiera hicieron el intento de entrar para ver qué era lo que había adentro, si habían que rescatarlo, lo que sea. Entonces, la madre comenzó a avisar a los bomberos de que su bebé estaba ahí adentro y que necesitaba y tenían que sacarlo. Y los bomberos dijeron: mire, esto está tan tomado ya, tan envuelto por las llamas que es imposible, es un suicidio. No hay nada que hacer. La madre dijo: no, yo me meto. Le derrumbaron la puerta y se metió. Conocía perfectamente la casa, sacó al bebé, pero gracias a Dios estaba perfectamente bien. Imaginemos que pasan los años y, llegado al uso de razón, el papá tiene que explicarle a su hija, quiere explicarle a su hija cuánto su madre le quiere. La mejor manera que tendría para hacerle entender sería contarle ese hecho que había sucedido hace unos 7 u 8 años atrás, para, comprendiendo todo lo que su madre hizo por salvarle, entender mejor cuánto es el amor que ella tiene por su hija. Algo así es lo que nosotros vamos a intentar hacer al penetrar un poco en la doctrina de los sacramentos. Porque muchas veces oímos hablar de que la iglesia es madre, que la iglesia es sabia. Más cuando nosotros conocemos con un poco más de profundidad la doctrina de los sacramentos, nosotros entendemos y palpamos mejor cuánto la iglesia realmente es madre y cuánto ha hecho por salvar nuestras almas, y cuánto es sabia para, en cada mínimo detalle, desde la institución, la administración de cada uno de los sacramentos, es entera, diríamos, divinamente sabia. Y justamente hacer ese tema de las charlas de estos días que tendremos, pues si les parece, entramos directamente en la materia, que es tan vasta cuanto bonita, y el tiempo no perdona. Entonces, comenzaremos con algunos conocimientos generales de todos los sacramentos. Para comenzar, bueno, la palabra sacramento viene del latín sacramentum, que se descompone, digamos, o se compone más bien de las palabras res sacranda, cosa sagrada. También tiene su origen del griego, que ahí el significado es misterio. Entonces, a veces se puede utilizar ambas. Este es el sacramento de nuestra fe, este es el misterio de nuestra fe. Viene a ser lo mismo: sacramento, cosa sagrada o misterio. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el paraíso terrenal, ellos tenían estado de gracia e inocencia. Por tanto, no necesitaban de los sacramentos. Y si Adán no hubiese pecado, Dios tampoco hubiese instituido los sacramentos, porque no había necesidad. Si el hombre estaba en estado de perfección, no necesitaba perfeccionarlo a través de los sacramentos, perfeccionaría con actos de virtud o lo que sea, pero no a través de los sacramentos, ni necesitaría remediar tampoco el pecado, porque estaba en estado de inocencia, en estado de gracia. Pero pecaron, y el medio que Dios utilizó para borrar y después perfeccionar el alma de todos los hombres fue justamente a través de los sacramentos. Sabemos que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, más ya en el Antiguo Testamento existían ciertos primeros destellos de estos sacramentos, y que para ellos la salvación estaría en la fe que tuvieran en el Mesías. Pero esta fe también se manifestó en signos externos
como por ejemplo el Cordero Pascual, la consagración de los sacerdotes que existían en la época, ofrecer sacrificios para perdonar los pecados, para pedir perdón por los pecados, que ya como que ejercían el papel de sacramentos en su momento. Prefiguras de los sacramentos que vendrían después, ya instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Los que nosotros conocemos, pues bueno, son los sacramentos de la nueva ley, que están todos basados en las Sagradas Escrituras. Todos los sacramentos tienen su fundamento en las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia. En la Sagrada Escritura se habla clara y explícitamente de cada uno de los 7 sacramentos. No están todos en un solo lugar, a veces se encuentran algunos en los Hechos de los Apóstoles, otros en el Evangelio, según San Marcos, más los 7 se encuentran en las Sagradas Escrituras. Hablando en términos generales, un sacramento, la definición, si quieren ponerlo así, de sacramento, es un signo sensible instituido por nuestro Señor Jesucristo para significar y producir en nuestras almas la gracia santificante. Toda esta definición como que se va desmenuzando, digamos así, o viendo parte por parte. Es un signo sensible. ¿Qué quiere decir que es un signo sensible? Sabemos que un signo es algo que representa otra cosa. Vamos a decir, como aquí la bandera de El Salvador representa la patria, nos ponemos todos de pie, cantamos el himno, representa la patria. Yo sé que esa bandera, o un pedazo de tela, no es la patria en sí, pero la representa, así como también un sacramento, es algo que representa una realidad superior, sensible, o sea, la podemos palpar, el agua en el sacramento del bautismo, el óleo, el santo crisma en el sacramento de la confirmación, imposición de las manos, etc. Hay una cosa sensible en cada sacramento. Y justamente nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, pudo haber conferido la gracia a los hombres directamente, sin necesidad de utilizar de los sacramentos. Pero Él quiso como que, en su bondad, adaptarse a la naturaleza humana, que tiene su parte material también, para conferir la gracia propia a cada sacramento. Ya nuestro Señor Jesucristo en vida utilizaba de varios signos sensibles para otorgar ciertos milagros, conceder ciertas gracias. Escuchamos a veces que entonces Jesús extendió la mano y tocó al leproso y en el momento quedó curado. O agarró barro y mezcló con saliva y con eso le untó los ojos. Dios pudo perfectamente, nuestro Señor Jesucristo, haber dicho, queda curado. Y la cura se daba. Pero Él quiso utilizar esos signos sensibles para aproximarse, digamos así, en su bondad más a nuestra naturaleza. Luego, instituidos por nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él tiene la potestad para instituir los sacramentos. La Iglesia es encargada de administrarlos, pero nunca puede modificarlos en su esencia, ni aumentar otro sacramento más. Entonces, la Iglesia rige como que las normas para administrar un sacramento, como que en los accidentes tal o cual cosa puede cambiar, pero en esencia la Iglesia jamás puede modificar uno de los 7 sacramentos. ¿Está claro hasta ahora? ¿Van todos acompañando? Es un poquito pesada la materia doctrinaria, así seca, digamos, pero es interesante también para fundamentar y ver ciertos detalles que muchas veces se desconocen, pero que forman parte también del tesoro de la sabiduría de la Iglesia. Siguiendo con el significado, signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo para significar lo que dijimos anteriormente, que simbolizan una realidad superior. En el caso del agua, por ejemplo, que lava la cabeza del bautizando, simboliza una realidad superior en que Dios limpia el alma realmente del pecado. Por ejemplo, en el aceite, que antes cumplía la función, a los gladiadores les echaban aceite así para fortalecer los músculos, son cosas así desagradables, como no lo escuchan. Pero servía para tonificar los músculos, sí, así como servía para fortalecer,
Así también el aceite es utilizado para fortalecer nuestras almas, por ejemplo, con el sacramento de Cristo. El pan y vino, que en sí es un alimento, materialmente sirven para alimentar. Espiritualmente, este sacramento, como veremos también, es por excelencia el alimento para el alma. Y terminando con esta definición, y producir en nuestras almas la gracia santificante. ¿Qué quiere decir? Que no solo la simboliza, sino que la produce de hecho. No es un mero, no se queda únicamente en el simbolismo. Es como si la bandera no solo representase, sino que fuese la patria realmente. Esa es la diferencia. No se queda en el mero símbolo, sino que lo produce eficazmente. En líneas generales, todos los sacramentos necesitan, para ser administrados, principalmente de 4 cosas: materia, forma, ministro y sujeto. La materia, como vimos anteriormente, es la señal sensible, la cosa palpable, el elemento material. El segundo elemento es la forma, que se puede traducir también como fórmula, que se utiliza, las palabras que se emplean para administrar ese sacramento, que eso lo vamos a ir viendo más específicamente con cada uno de los sacramentos. Luego el ministro, que es la persona que une la materia con la forma, la persona que confiere el sacramento. El ministro puede ser ordinario o extraordinario. Eso lo vamos a ver también con más detalles en cada uno de los sacramentos. Y una cosa importante para noción general en todos los sacramentos es que los sacramentos tienen eficacia propia y no dependen de la santidad del que los administra. Entonces vamos a decir, un sacerdote que tuviera una mancha de pecado mortal, si él consagra, si él celebra misa, la transustanciación, la consagración se da de hecho. O sea, hay sacramento, independientemente del estado de alma. Que lo hizo de forma ilícita, ahí es diferente, pero el sacramento se da de hecho. No sé si está claro este punto. Sí. Y por último, que era materia, forma, ministro y sujeto. Sujeto de la persona que recibe el sacramento. Que la persona tiene que tener la capacidad de recibir y la intención de recibir el sacramento. Capacidad. ¿Cómo así la capacidad? Una persona incapaz de recibir un sacramento, ¿quién sería? Vamos a decir, es incapaz de recibir la comunión una persona que no ha sido bautizada. Por tanto, no es sujeto del sacramento de la Eucaristía. Y tener la intención de recibir una persona que, llegado al uso de razón, la bautizan a la fuerza, contra su voluntad, ese bautismo sería inválido, o sea, no habría sacramento, porque necesita justamente tener la intención para poder recibir este sacramento. Y ahí, bueno, ya mencionamos estos términos, pero como para explicarlos y dejarlos bien sobre la mesa, es que un sacramento puede ser administrado válidamente o lícitamente. Válidamente quiere decir que al administrarlo o al recibirlo, el sacramento se dio de hecho, o sea, hubo sacramento. Sacramento válido. Sacramento lícito quiere decir que se recibió con todas las condiciones y produjo todos los efectos. Ahora, del otro lado de la moneda, un sacramento inválido es cuando faltó alguno de estos elementos y el sacramento no se dio. Por ejemplo, alguien que no es padre viene y quiere consagrar una hostia. No se da la consagración porque falta el ministro, que es el sacerdote. O un padre que quiere consagrar, por ejemplo, con una hostia hecha de harina de maíz. No hay materia, por tanto no hay sacramento tampoco. Y está el otro lado de no solo inválido, sino ilícito, que quiere decir que la persona lo recibe, el sacramento se da, pero no con las disposiciones debidas. Por ejemplo, una persona que
recibe el sacramento de la confirmación en estado de pecado mortal. El sacramento lo recibe, o sea, recibe el carácter, como vamos a ver más adelante, de soldado de Jesucristo, pero cometió un sacrilegio, porque lo recibió sin las debidas disposiciones. Pero aún habiendo recibido así, no sería falta que lo volviese a recibir. ¿Está claro este punto de válido? Y en general existen muchísimas divisiones de los sacramentos, pero aquí vamos a ver principalmente 4. Sacramentos, están los sacramentos de vivos y los sacramentos de muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a bautizar a un difunto. Sacramentos de muertos son aquellos que devuelven o conceden a la persona la gracia santificante, porque esa persona está muerta para la vida divina. Por eso se le llama sacramentos de muertos. Y sacramentos de vivos son los sacramentos que se necesita estar en estado de gracia para poder recibirlos. ¿Cuáles son los sacramentos de muertos? Son solo 2: el bautismo y la confesión. La confesión viene a ser también en ocasiones de muertos o de vivos, porque puede que una persona no esté en pecado mortal, pero aumente la gracia santificante. Pero a grandes rasgos, sacramentos de muertos, bautismo y penitencia, y sacramentos de vivos, los otros 5: confirmación, comunión, orden sacerdotal, matrimonio, unción de los santos. Luego están los sacramentos que imprimen carácter y los que no lo imprimen. ¿Qué quiere decir que imprimen carácter? Quiere decir que colocan en el alma un sello que jamás se borra, ni porque la persona lo quiera. ¿Cuáles son los sacramentos que imprimen carácter? Son 3: el bautismo, ¿qué otro? La confirmación y orden sacerdotal. Estos 3 sacramentos, como tales, se reciben una única vez en la vida y no se pueden recibir más, no hace falta, no es necesario. Salió una noticia, no sé si fue hace unos 7 años o algo más, de un señor en España que había inventado una especie de, la locura del mundo, de una secadora para borrar el bautismo. No, claro, si el bautismo fue agua, pues con esta secadora ya se los quita. Demencia. Y realmente, por más que la persona tenga la voluntad, digo, yo a partir de ahorita renuncio a ser bautizado. Puede renunciar a ser de la iglesia lo que quiera, renunciar a la fe, pero ese sello que tiene de cuerpo místico de Cristo, aunque esté muerto, lo va a tener siempre. En el cielo o en el infierno. No se borra nunca. Confirmado, soldado de Jesucristo, siempre. Orden sacerdotal, ministro de nuestro Señor Jesucristo, siempre. Incluso si, por desgracia, de las desgracias, llegase a abandonar su vocación. Ese sello no se borra nunca. Entonces, esa es otra división que tenemos: sacramentos que imprimen y sacramentos que no imprimen. Luego hay otros sacramentos que son absolutamente necesarios para salvarse y otros que no lo son. Absolutamente necesarios son el bautismo para toda persona y la confesión o la penitencia para todo aquel que hubiese cometido pecado, alguna falta de pecado mortal. Y que no son absolutamente necesarios para salvarse son los otros 5. ¿Perdón? Y por último, otra de las divisiones que existen, que especialmente sobre esta, pues, hemos como que estructurado estas 3 charlas que vamos a tener, son los sacramentos de iniciación, sacramentos de curación, sacramentos de servicio. De iniciación son los que vamos a abordar el día de hoy, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que confieren, fortalecen y aumentan la vida divina, la vida sobrenatural en nuestras almas. ¿Está claro hasta aquí? ¿Podemos seguir? Tenemos mucho material. Sacramento del bautismo. La definición en sí del sacramento es sacramento por el cual nace la vida espiritual
El hombre nace a la vida espiritual mediante la ablución del agua y la invocación de la Santísima Trinidad. Ya lo vamos a explicar detenidamente. En líneas generales, bautizar viene del griego, significa sumergir. Saben que antiguamente el bautismo era hecho por inmersión. O sea, la persona se sumergía en el agua por 3 veces para ser bautizada. Y sabemos que lo que vimos anteriormente, Dios creó al hombre en estado de gracia, más Adán, después del pecado original, no está en estado con Dios. Y después de eso, absolutamente todos, con excepción de nuestro Señor, y la Iglesia no ha definido aún más, levantan muchos cerebros también esa cosa, nacemos con el pecado original. El único medio de borrar ese pecado, de volver a la amistad con Dios, es justamente recibir el sacramento del bautismo. Tiene su fundamento, como todos los sacramentos, en las Sagradas Escrituras. Recordar la frase que dijo Nuestra Señora a Nicodemo: en verdad te digo que quien no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y en otro lugar, en el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor les dice a los apóstoles: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue instituido? Propiamente cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. En el bautismo de nuestro Señor, Él santificó las aguas y les dio ese poder de santificar también cuando las personas recibiesen este sacramento. Como todos los sacramentos, necesitamos de los 4 elementos que lo constituyen: la materia, la forma, el ministro y el sujeto. En este caso, la materia es el agua natural, agua pura, agua cristalina. Entonces sería materia inválida yo utilizar, por ejemplo, con la champán, por más de que sea líquida. No hay materia, no existiría sacramento. O algunos que levantan la hipótesis: no, si en caso de emergencia se puede utilizar saliva. Tampoco, no es materia para el sacramento. Y aquí vemos reflejada una vez más la sabiduría de la Santa Iglesia y la bondad maternal, porque el agua es un elemento sumamente fácil de encontrar, y al ser un sacramento tan necesario para la salvación, Dios quiso colocar un elemento que fuese accesible a cualquier persona. Para administrar el sacramento puede ser ya sea por infusión, o sea, derramando agua sobre la cabeza de la persona que va a ser bautizada, o por inmersión, sumergiendo. Hoy en día ya se perdió bastante la costumbre de sumergir a las personas que van a ser bautizadas, pero es válido también. Eso depende pues, de la costumbre, usualmente regulado por las conferencias episcopales. Sería necesario también derramar el agua al mismo tiempo que se pronuncia la fórmula, y que sea la misma persona que hace ambas cosas. No puede venir un diácono a derramar el agua y el otro diácono pronunciar las palabras del bautismo. Sería inválido. Entonces, primer elemento, la materia. Luego la forma. ¿Cuál es la fórmula para el sacramento del bautismo? ¿Se la saben todos o no? Tiene que saberla en caso de emergencia, como lo vamos a ver ahora. Cualquiera de nosotros puede bautizar. El ministro ordinario es el obispo, el presbítero o el diácono. Cualquiera de ellos puede bautizar. Más, en caso de urgente necesidad, puede bautizar cualquier persona. O sea, todos los que estamos aquí sentados, en caso de emergencia y de urgente necesidad, podemos bautizar. Justamente al ser un sacramento tan necesario, la Iglesia permite esto justamente para facilitar tanto cuanto posible la salvación eterna a todas las almas. Y el sujeto de este sacramento es
Cualquier persona que no haya sido bautizada, cualquier ser humano no bautizado, ¿puedo bautizar a mi perrito? No tiene alma espiritual, inmortal, no es ser humano, no hay sujeto, no puede ser bautizado. Cualquier persona que no haya sido bautizado todavía puede ser bautizado. En ocasiones se da el bautismo de adultos. En este caso, también se requiere que la persona que va a recibir este sacramento tenga la intención de recibirlo. Como vimos antes, no puede ser obligada a recibir el sacramento, que tenga la adhesión de la fe a todas las verdades de la Iglesia, por tanto haber sido instruido previamente en las verdades por lo menos básicas de la fe, unidad y Trinidad de Dios, encarnación, los principales misterios de la fe católica, y el arrepentimiento de todos sus pecados. En los niños, esta fe es suplida por la fe de la Santa Iglesia. A veces se levanta la cuestión, y existen muchas herejías a lo largo de los siglos, de la necesidad o la utilidad de bautizar a los niños, o de esperar a que crezcan, bautizarlos solo de grandes, o mismo ideas ya contemporáneas de mejor esperar a que crezca para saber si él quiere ser bautizado. Yo creo que más de alguna ocasión nos habremos topado con ideas así. Levantamos entonces la pregunta si está bien que los padres acepten una responsabilidad, y los padrinos que no saben si después el niño o la niña va a querer asumir. La respuesta es más o menos evidente, y es que tampoco le preguntan a los niños o a las niñas si quieren estudiar en el colegio. O sea, es algo que va a ser útil para su vida, luego se hace, le guste o no le guste. ¿Cuánto más en el orden sobrenatural? Es necesario para su salvación, le guste o no le guste, más adelante es bautizado. Y más aún, los padres tienen grave obligación de bautizar a sus hijos en las primeras semanas del nacimiento. Más aún, pecarían mortalmente los padres que por negligencia fuesen dilatando el bautismo de sus niños. Verdad que muchas veces es desconocido, infelizmente, pero que no deja de ser verdad y que debemos conocer la verdad. Los efectos que el bautismo produce en nuestras almas. Primero, la remisión de los pecados. Borra los pecados. El pecado original y los pecados actuales si los hubiera. ¿Qué quiere decir esto? Un adulto que va a ser bautizado cometió pecados en su vida. En el momento del bautismo le son borrados todos estos pecados que cometió a lo largo de su vida. Luego, la santificación, se le confiere la gracia santificante y con ello todo el organismo espiritual, los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas. Se le confiere también las virtudes teologales. Confiere lo que se llama la gracia sacramental, que es una gracia propia a cada uno de los sacramentos, que en este caso la gracia sacramental va a dar una fortaleza especial para la persona vivir con toda rectitud, va a contar con todo el apoyo del cielo para ser un buen cristiano. Luego, como vimos anteriormente, imprime carácter, por tanto, imprime un sello en el alma que nunca se borra, carácter de miembro del cuerpo místico de Cristo, nos hace miembros de la Iglesia Católica, hijos de Dios, herederos del cielo, o herederos con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene una cosa interesante: remite la pena temporal y la pena eterna. O sea, una persona un adulto, cometió muchos pecados a lo largo de su vida, es bautizado y muere inmediatamente después de recibir el sacramento, no pasa por el purgatorio.
Porque el sacramento del bautismo remite la pena temporal, que es la que nosotros tendríamos que pagar en el purgatorio a causa de todos los pecados mortales o veniales ya confesados. Recordamos que el sacramento del bautismo es absolutamente necesario para nuestra salvación eterna. Y al ser absolutamente necesario, la Iglesia también en su bondad maternal como que explica que hay otros dos tipos de bautismo por los cuales la persona puede recibir la gracia santificante y con ello obtener la salvación eterna. En el caso de una persona, un catecúmeno, recibió toda su formación y muere antes de ser bautizado. Esa persona se condena. Sí, se condena. No le fue borrado el pecado todavía, el pecado original. Un catecúmeno, una persona, un adulto, vamos a decir, recibió toda su formación para recibir el sacramento del bautismo. Quiere ser bautizado, pero por los azares del destino, vamos a ponerle así, muere antes de recibir el sacramento del bautismo. La persona tenía el pecado original en su alma y cualquier cantidad de pecados actuales. ¿Esa persona se condena al infierno o se salva? Se salva. Porque tiene la intención de ser bautizado, exactamente. Existe lo que se llama el bautismo de deseo. El bautismo de deseo es justamente eso. La persona tener el deseo de recibir el sacramento unido a la contrición perfecta, el arrepentimiento de sus pecados por amor a Dios. La contrición perfecta, eso que explicamos ahorita, también es necesario para recibir el bautismo de deseo, porque no pueden cohabitar al mismo tiempo el pecado y la gracia en un alma. Si la persona estuviera aferrada a sus pecados y no tuviese ningún tipo de arrepentimiento, no hay modo de que reciba el bautismo de deseo. Entonces tienen que unirse ambas cosas: el deseo de ser bautizado y el arrepentimiento de sus pecados. ¿Está claro este punto? Sí. Y está también otro bautismo que es el bautismo de sangre, que es una persona que jamás fue bautizada, pero muere mártir, vamos a decir, los santos inocentes. Nunca tuvieron oportunidad ni siquiera de llegar al uso de razón. Más sabemos que murieron por nuestro Señor Jesucristo, en el fondo. Entonces estos niños recibieron lo que se conoce como el bautismo de sangre y con eso consiguieron la salvación eterna. Sucedió otro caso también en Santa Emeresiana, un nombre curioso así antiguo. Había ido a rezar a la tumba de su amiga, Santa Inés, que también había sido martirizada recientemente, y mientras estaba rezando, no había sido bautizada esta niña tampoco, todavía. Mientras estaba rezando en la tumba de su amiga, la santa, llegaron y la mataron por odio a la fe. Recibió el bautismo de sangre. Por tanto, se salvó. Una pregunta. Sí. ¿Y los bebés que mueren en aborto? Ahí está la gran pregunta. Los bebés que mueren en aborto. ¿Qué es lo que el catecismo dice? Dios en su misericordia, al respecto de los bebés que murieron sin ser bautizados, Dios en su misericordia, la Iglesia los confía a la misericordia de Dios. ¿Qué más podemos deducir de ahí? Es complejo, porque incluso hay corrientes teológicas, unos que dicen el bebé tiene todavía el pecado original en su alma. O sea, a los ojos de Dios es un alma sucia. No puede tener un premio eterno teniendo su alma en ese estado. Es justamente uno de los efectos del pecado original. Otros dicen que este bebé Dios le somete a una prueba, como que le infunde el uso de razón,
lo somete a una prueba y dependiendo si la pasa o no la pasa, ahí gana el premio eterno o es condenado. Se sigue matriculando, eso no ha llegado a definirse completamente. Sabemos, eso sí, que los padres que dejan morir sin haber sido bautizados a sus bebés, o peor aún, en el caso de que les quitaran la vida, evidentemente que pecan gravemente por el hecho de exponer a esta alma inocente, porque no tuvo ningún pecado actual, no cometió ningún pecado, si bien que tenía el pecado original, pero no había cometido ningún pecado, y expuso, como que dejó colgando sobre una tela de araña su salvación eterna. Y estos niños que han muerto en un aborto, al morir asesinados, no se equipara el bautismo de sangre como los santos niños inocentes. Tiene que ser por odio a la fe católica, ¿no? Para considerarse martirio. Y los bebés que no son abortados, pero que se mueren durante el embarazo, que no pueden hacer porque por algún motivo se viene. En ese caso, lo que hay que hacer es, lo más pronto posible, bautizar el feto. Eso lo hace cualquier médico, pero ya está el alma. Dos meses y le hacen. Ya está el alma. Sabemos que desde el momento de la concepción, Dios infunde el alma en las personas. Por eso es que se debe defender desde el momento de la concepción. Entonces, ya teniendo aún ese pequeño periodo de vida, la persona ya tiene la obligación de bautizarlo. En este caso, ya no tendría que resbalar el agua sobre la cabeza del pequeño niño. Puede caer en cualquier parte del cuerpo. Y el bautismo sería válido, lícito, necesario. Habría obligación de bautizar ese niño. Y bueno, si no se llega a bautizar, pues bueno, caemos en lo que levantamos anteriormente, que es algo que todavía no se acabó de definir. Sí. ¿No se pudiera decir que esos niños que son abortados tienen algún tipo de bautismo espiritual? Por la misericordia de Dios, de que no dependía de ellos y pudieron utilizar el cielo. Pero eso se podría decir de todos los niños que murieron así. Que entra una maldad especial de los padres, evidentemente. Pero usted justificarlos por la mala acción de una mala madre es una cuestión delicada que la Iglesia no acaba de definir. Entonces tampoco podemos lanzarnos aquí a hacer afirmaciones que la Iglesia todavía no se pronunció. ¿Y las oraciones que se pueden hacer por las almas de los niños que han sido abortados abonan en algo? Claro. No se ve que en la comunión de los santos, cualquier oración que yo haga trasciende inclusive el tiempo, las distancias, para poder ayudar a la salvación de las almas. Entonces puede ser, en el caso, imaginemos, de que Dios someta a las almas a una prueba para, dependiendo de eso, darles el premio eterno o la condenación. Puede ser que mi oración sirva para que esa alma sea fiel a esa prueba y consiga la salvación eterna. Por tanto, con mis oraciones conseguí un santo más en el cielo, y esa no va a ser por mí después. Las oraciones nunca caen en el suelo desperdiciadas, digamos así. ¿Sí? Entonces, seguimos por aquí. Un último, sí. Una pregunta, por ejemplo, ha habido casos en que van personas, por ejemplo, en un carro y tienen un accidente y ahí va un bebecito que a lo mejor no ha sido bautizado, uno los auxilia. ¿Puede uno bautizarlos, pero siempre tiene que haber agua para bautizarlos o solo con decir? El sacramento se da justamente con la ablución, o sea, lavando el cuerpo de la persona. Incluso el ministro tiene que cerciorarse de que el agua corra en la cabeza, en la piel de la persona, no solo en el cabello. Entonces, para que se dé el sacramento, volvemos a la necesidad de las cuatro cosas. La materia, agua. La forma, yo te bautizo en el nombre del Padre, una vez, del Hijo, otra vez, y del Espíritu Santo, una tercera vez. Y si el bebé en ese momento, antes de que uno pueda llegar, digamos, a un carro y bautizarlo,
ya se murió, ya muerto, ya no sirve el bautismo. En caso de muerte súbita, la iglesia da hasta 2 horas para administrar los sacramentos. Si bien que si uno no tiene la certeza de cuánto tiempo tiene la persona de haber muerto, en ese caso se administra el sacramento bajo condición, su condición. Entonces ahí, si yo no sé si está vivo, pero tengo la certeza de que está bautizado, de que no está bautizado, ahí yo llego y empleo la fórmula: si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo sería en el caso de que si yo no tengo la certeza de si ya fue bautizado, entonces yo llego y le digo: está vivo pero no sé si fue bautizado, está en peligro, lo que sea, está bautizando. En ese caso también lo bautizo bajo condición. Entonces ahí la fórmula sería: si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ven como la iglesia tiene salida para absolutamente todos los casos que Una hay. preguntita. Y en el peor de los casos, uno llega a auxiliar a un bebé, digamos, en un accidente, y no tiene uno agua en ese momento, y ya no hay tiempo de andar consiguiendo porque hay que bautizarlo, o sea, ¿qué pasa? No venga que se con él. Pues ahí entramos al caso anterior. La misericordia de Dios. La iglesia la confía en la misericordia de Dios. Quien bautiza tiene que ser bautizado. Tiene que estar registrado. Si yo digo, Aquí está un punto que lo explicamos. En caso de emergencia, cualquier persona puede bautizar, incluso un hereje o un infiel. Una persona que no está en estado de gracia puede bautizar. Porque lo único que tiene que tener es justamente cumplir con la materia de la forma y tener la intención de hacer lo que la iglesia hace. O sea, querer que ese niño con eso se salve, borrar que lo original, etc. Por tanto, que no es un básico. Rapidito. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, en el Alberto Irola, los niños que en un hogar de niños, los niños que se iban con papás adoptivos, las monjitas, antes de que se fueran con sus papás adoptivos a Europa o donde fuera, los bautizaron a los niños para que ya se fueran con el sacramento del bautismo. Sí. ¿Lo bautizaban ellas, las monjas? No, el sacerdote, ya me trae un sacerdote, no. Pero el problema es que le pedían, o sea, le pregunta a él, le pedían a gente particular que en ese momento sirviera como padrinos de los niños. Entonces, ¿qué responsabilidad hay que ellos se pidieron? Porque uno lo hacía, o sea, tenía la unidad del sacerdote que por como por pena de para que los niños se fueran con el sacramento, pues. Sí, es situación compleja porque sabemos que para un padrino, y de hecho es el siguiente punto a abordar, ya que nos vamos adelantando en la materia. ¿Qué condiciones tiene que tener un padrino? La iglesia estipula que para el sacramento de bautismo se le dé a la persona un padrino o una madrina, o un padrino y una madrina. No más de 2. Dicen que si quiere matar a un caballo, ponga a 10 personas a cuidar. ¿Por qué? ¿Estás haciendo? No, no te lo va a hacer, Si no fijas todo eso ahorita, el caballito acaba monitoreando. Lo mismo con el sacramento, con al momento de cuidar de un alma. Yo sé que es una responsabilidad grave la que estoy adquiriendo en ese momento para cuidar después de la formación católica de ese niño, de esa niña. Y por eso la iglesia determina justamente eso: un padrino o una madrina, uno y uno. Que tenga la intención y la capacidad de serlo, o sea, que la persona quiera realmente asumir esa responsabilidad y que sea una persona mayor de 16 años, eso es por derecho canónico, que sea católico, que haya confirmado, que haya recibido el sacramento de la Eucaristía, que lleve una vida congruente con las enseñanzas del Evangelio católico, que no tenga ninguna pena canónica, no va a ser un excomulgado, que alguien que le caiga no puede ser padre, y que no sea el padre o la madre bautizado, porque justamente es para, en la ausencia de la formación espiritual del padre y de la madre, recae enteramente sobre los padrinos esta responsabilidad.
Y es tan fuerte este vínculo, tan serio, que se crea un vínculo espiritual del padrino con el ahijado. Y este vínculo es tan estrecho que, por ejemplo, si un adulto es bautizado y yo soy padrino, o padrino y madrina, digamos, ahijada y padrino, sería, por este parentesco espiritual, sería impedimento del matrimonio. Tal es la estrechez del vínculo espiritual que se adquiere al ser padrino o madrina del bautismo. En este caso es muy riesgoso el hecho de, claro, en este caso la persona hace de buena fe, pero usualmente ya uno, en el momento de recibir la responsabilidad de padrino, debería, usualmente la persona como que conoce también la responsabilidad que esto implica. También de buena fe las monjas que querían hacer eso para asegurar como que el bautismo, como que la recepción de este sacramento para los niños. Es una cosa siempre complicada que esté levantando. Claro, en este caso va a ser más importante la salvación de esos niños dejándolo ya con el sacramento del bautismo. Podríamos decir que de cualquier manera sería bueno y es interesante poder ir buscando, saber si hubo una buena formación o no, o por lo menos rezar diariamente por el ahijado del padre, ofrecer oraciones, comuniones o lo que sea, para por lo menos en este campo espiritual fortalecer a esta alma que después no hay condiciones de sustentar, de guiar y cuidar. Seguimos, que nos quedan 12 escasos minutos. Sí. No hay sujeto. No tiene alma espiritual, no puede ser bautizado, no es ser humano. Le puede dar una bendición si quiere, pero no bautizado. Cerramos sacramento del bautismo y sí. Una última pregunta, porque ya va a cerrar, solo con respecto al bautismo de que hacen, digamos, los hermanos separados, digamos. Sí. La iglesia lo acepta ese bautismo como válido si se quiere después hacer católico. Hay algunos bautismos que los aceptan como válidos y otros que son inválidos. No necesariamente por ser protestante o evangélico automáticamente es válido. La iglesia ha estudiado minuciosamente cada caso y hay ciertas iglesias protestantes que no es válido el bautismo. La iglesia tiene que bautizarlos, o sea, en ese caso se vuelve a recibir, pero porque nunca hubo sacramento. Eso, pues bueno, si se da el caso, pues ya el obispo del lugar o el párroco sabrá perfectamente qué tipo de iglesias, sectas, es válido o inválido el sacramento del bautismo. Sacramento, quedó claro el asunto del ministro extraordinario, en caso de emergencia, cualquier persona. Pero cualquier persona es cualquier persona. Desde que tengan intención de bautizar, de hacer lo que la iglesia hace. Una última pregunta. Sí. Cuando yo nací me cuentan, yo estuve, me dio bronconeumonía como a los 2-3 días y estuve en paso de muerte. Me bautizaron así en artículo moro, que se puede decir. Sí. El doctor, que había ayudado, el doctor. Pero digo que después, 40 días más tarde o 30 días más tarde, ya me bautizaron otra vez. ¿Se puede eso? Eso se llama completar el rito del bautismo. O sea, la persona, ese bautismo que usted recibió en el hospital por el doctor fue válido. Después el sacerdote completa el rito, que es todo el rito del efetán, de ábrete, del exorcismo que se le hace al niño, etc. Pero el sacramento ya se dio. Y lo deja registrado, exactamente. Pero si el doctor no lo bautizó con agua, no es válido. No, porque lo maté. Es que normalmente yo he sabido que algunos médicos lo hacen, pero no lo hacen con agua. Si lo hacen con alcohol, no es válido. No. Solamente dicen las palabras. Sí. No, en ese caso no es válido.
no hubo bautismo, hay que bautizar. Bueno, seguimos entonces. Solo una preguntita más, porque casi siempre cuando bautizan es agua y luz. Solamente tiene que ser con agua. ¿Agua qué, perdón? Y luz. No, eso ya es un elemento, digamos, complementario del rito, pero esencialmente agua. Nada más. La última. Por ejemplo, en ese caso de emergencia, digamos que uno anda el botecito de agua bendita y entonces le puede echar, tal vez no el chorro, pero una gota en el nombre del Padre, otra gota. Ah, tiene que correr. Sí. O sea que tiene que ser un chorrito. Un chorrito. Dosifíquelo bien, pero tiene que ser un chorrito. Agua bendita sí. Sí, el sacerdote de hecho bendice el agua antes de... Bueno, ahora sí seguimos. Sacramento de la confirmación. Estos dos ya son un poco más cortos, pero los que más dan lugar a dudas es justamente el sacramento del bautismo. Pero bueno que pregunten porque así se aprovechan más. Sacramento de la confirmación. Es el sacramento que, mediante la unción con el crisma y la fórmula, concede al bautizado el Espíritu Santo para profesar públicamente y con valentía su fe. Bueno, la palabra confirmar en sí significa afirmar, consolidar, realizar. Y el sacramento de la confirmación lleva a su plenitud lo que en el bautismo era solo el inicio. Porque sabemos que recibimos los dones del Espíritu Santo, el sacramento del bautismo, más en el sacramento de la confirmación, esto se recibe en su plenitud. Como todos los otros sacramentos, tenemos materia, forma, ministro y sujeto. En este caso, la materia es el crisma. El obispo unge en la frente al bautizado, trazando una señal de la cruz, y justamente este crisma es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo. Como en todos los sacramentos, tiene su simbolismo también. El aceite, como vimos anteriormente, en el aspecto de que tonifica, que robustece, y también el bálsamo, al ser perfumado, tiene materialmente también juega el papel de conservar el aceite, y sobrenaturalmente simboliza el buen perfume de las virtudes y de una vida cristiana bien llevada, y la conservación de los pecados, justamente. La forma de este sacramento es: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando el obispo traza en la frente la señal de la cruz, pronuncia estas breves palabras. El ministro va a ser el obispo o el sacerdote autorizado por la autoridad competente, usualmente va a ser el obispo. En peligro de muerte, cualquier sacerdote puede confirmar. ¿Quién es el sujeto del sacramento de la confirmación? Cualquier bautizado que no haya sido confirmado todavía. Depende un poco de la costumbre y de lo que haya determinado las conferencias episcopales, pero por derecho canónico la edad mínima son 7 años para recibir el sacramento del bautismo, porque ya la persona tiene uso de razón y tiene que tener justamente uso de razón para poder defender aquello que va a ser robustecido, confirmado. Los efectos de la confirmación nos dan una plena función del Espíritu Santo, nos introduce más plenamente en la filiación divina como hijos de Dios, nos aumenta los dones del Espíritu Santo, a saber, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Después se puede hacer una charla solo sobre los dones del Espíritu Santo. Perfecciona nuestro vínculo con la Iglesia, concede una fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe católica. El sacramento de la confirmación imprime carácter de soldado de Jesucristo. O sea, con eso la persona tiene obligación de defender valientemente la fe católica. O sea, de no avergonzarse de ser católico. En otras palabras. Al igual que en el sacramento del bautismo, la Iglesia coloca padrinos que
las condiciones son las mismas que para el sacramento del bautismo, y la Iglesia incluso recomienda que sean los mismos del bautismo para dar continuidad a el caminar cristiano de una persona. Puede ser otro, pero lo ideal es que sea el mismo. ¿Está claro eso? Aquí no hay tanta casuística, así es que podemos avanzar. Sí. Una pregunta, ¿cuál es el respaldo bíblico de ese sacramento de la confirmación? Ahí encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Justamente, menciona, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Hay otro lugar en el que se relata que los apóstoles imponían las manos porque no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Entonces, el momento de la institución de la confirmación por nuestro Señor Jesucristo no se ve propiamente en las Sagradas Escrituras explícito, pero se ve que los Hechos de los Apóstoles, exactamente ya por la tradición apostólica de algo que ya se sigue por tanto enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con la Pentecostés. Cuando Sí. el Espíritu Santo. De hecho, para nosotros, lo que fue Pentecostés para los apóstoles es la confirmación para nosotros los bautizados. Una pregunta, en el caso de los padrinos, ¿verdad? Tanto para el bautismo como para la confirmación, uno tiene que velar por él, porque se reciban una formación y todo eso. Ahora, se supone que los padres son los primeros en ver todo eso. Sí. Póngale si hay un caso, por ejemplo, en el que ya adulto, no sé si uno vela toda la vida de esa persona o hay hasta una edad donde ya él es autosuficiente como para tomar sus propias decisiones y ver su vida, y en todo caso fuese así, vale, le voy a poner un caso. Por ejemplo, uno ve que una joven o un joven se desvía y ahora con tantos pecados que hay de la carne, por ejemplo, que se hacen de otro sexo o te adquieren alguna cuestión diferente, mi pregunta es la responsabilidad, y que se supone de que está oculto o en secreto, ¿verdad? Eso que le ha pasado a esa persona, pero sus padres lo saben y sus padres se lo han dicho. ¿Qué responsabilidad lleva el padrino con respecto, aparte de orar por él? Mire, así como los padres tienen la obligación de velar por la educación cristiana de sus hijos, llega un momento en el que naturalmente se da la emancipación. Los niños, como que el joven ya se valen por sí mismos y el peso de la responsabilidad recae sobre ellos. Compete a los padres seguir orientando, ayudando, aconsejando en la medida de lo posible. Pero llega un cierto momento en que ya la responsabilidad es más de la persona que propiamente de los papás, o en este caso de los padrinos. Conviene, esto sí, y es obligación de la persona, en la medida de lo posible, seguir orientando, aconsejando, ayudando, reprendiendo para el bien de esta alma y conseguir así su salvación eterna, rezando por él, etc. ¿Sí? Continuando con la pregunta de la señora, Sí. Si esas personas a las que uno fue padrino, su familia, sus papás, luego se convierten a otra religión y se llevan a los hijos a esa religión, ¿qué papel tiene que tener el padrino en ese cambio de religión? Justamente para eso lo pusieron, para que se vea alguna deficiencia en la formación cristiana de los papás, especialmente ahí entra en juego el padrino. Aunque tenga choque con el padre. Su responsabilidad es la salvación y la formación cristiana de este niño. Si no le gusta, bueno, ¿para qué me se lo quiera? ¿Qué sucede si uno, si los padres del bebé o de un niño
En el orden sobrenatural, la persona es obligada a cuidar de la formación cristiana de ese niño. Ahora, dependerá mucho de los factores en el hogar, si a quién vas, esto, lo otro. No es que adquiere una obligación de llevárselo si queda huérfano, una cosa semejante. Es sobre todo en el campo espiritual. Y justamente es conocido, ¿no? El padrino es el que le lleva el regalo, el cumpleaños, pero se olvida mucho el aspecto principal de ese padrino, es velar por la salvación y la formación de los niños. Mire, y, por ejemplo, les ponen a uno de madrina, pero nunca más vuelve a ver a esa personita que solo orar por ella. No tengo idea, digamos, yo tengo una ahijada y yo no sé. Sí, digamos, en el caso, bueno, se va a vivir lejos o lo que sea, hay una imposibilidad que no depende de uno, pues bueno, rezar por ella, todo lo que. Pero si yo sé que no voy a poder cuidar de ella eficazmente, no puedo comprometerme a una cosa para hacer. En el día del juicio Dios me va a cobrar por el mal de ese hijado o ese hijado. El terreno lo hizo por Claro, si falta conocimiento, pues eso también pesa. Pero ahora ya lo sabemos. Vamos al último punto. Sacramento de la Eucaristía. Voy a responder preguntas hasta el final. Es el sacramento, definición, en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Como noción general, sabemos que de la Sagrada Eucaristía hubo varias prefiguras en el Antiguo Testamento. El maná, que era tapa de rocío, parecía escarcha, que aparecía en el campamento con los israelitas. El sumo sacerdote Melquisedec, que ofreció a Dios pan y vino. El sacrificio de Abraham al inmolar a su hijo, se ve que no iba a ser consumado, más Dios lo pidió. El Cordero Pascual, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, inmolado, etc. Y este mismo sacramento ya fue anunciado antes de su institución, anunciado por el mismo nuestro Señor Jesucristo. En varias ocasiones repite: yo soy el pan de la vida, si uno come de este pan, vivirá para siempre, pues el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día, etc. Hay un montón de citas al respecto de los anuncios que el mismo nuestro Señor Jesucristo dado de la institución del sacramento. Y la institución, en cuanto tal, se sabe que fue en la última cena. Reunió con sus apóstoles, tomó pan, dio gracias, compartió, bendijo, fortalecieron. Ese es el momento. Los elementos que la constituyen, como en los otros sacramentos, tenemos materia, forma, ministro y sujeto. La materia va a ser el pan de trigo y el vino de la vid. Pusimos el ejemplo anteriormente. Una tortilla, por ejemplo, no sería materia para consagración. Un pan de cebada o un vino de fresa, de alguna otra fruta. No hay materia, por tanto no habría sacramento. La forma son las palabras que pronuncia el sacerdote en el momento de la consagración. Tomad y comed todos de él. ¿Por qué? Las palabras esenciales son: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y con el vino es: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Es la fórmula del sacramento de la Eucaristía. El ministro es todo sacerdote válidamente ordenado y con la intención de consagrar. Si ustedes se fijan, es un pormenor, pero el sacerdote tiene que tener el deseo de consagrar, al menos implícito, digamos, se llama intención virtual. La intención de que ese pan que llevó al altar sea la sustancia, el cuerpo santo y de nuestro Señor Jesucristo. En ocasiones algunos sacerdotes toman la hostia y ligeramente vuelven a ver al copón. Si ustedes se fijan, es como para remarcar especialmente esa intención que recae también sobre estas otras hostias de aquí. El sacerdote tiene la intención de consagrarse. Y válidamente ordenado
Entonces se entiende que una persona no recibe la imposición de las manos de un obispo, no puede nunca consagrar. ¿Quién puede recibir el sacramento de la Eucaristía? Pues todo bautizado. Desde que, evidentemente, se necesita tener una preparación, saber a quién se va a recibir, cumplir con el ayuno eucarístico, pues sabemos que es de una hora, abstenerse de toda comida o bebida. Lo único que no rompe el ayuno eucarístico son el agua y las medicinas. O sea, la persona 5 minutos antes puede tomarse un jarabe si necesita, que no rompe el ayuno eucarístico. Y también se pide de manera para mostrar reverencia, la presentación personal. Inclusive hay algunos moralistas que llegan a levantar la cuestión de cometer falta leve a aquella persona que llega a recibir el sacramento de la comunión despeinado. Entonces imagínense la delicadeza que hay que tener con el Santísimo Sacramento para hasta en ese problema tener una presentación óptima. ¿Por qué? Se va a recibir al Creador de Dios, nada más y nada menos. ¿Cuánto más no se diga de vestimenta? Todo lo demás que nosotros conocemos. Sí. Cuando usted dice que tiene que haber intención del sacerdote consagrar, si el sacerdote, uno va a una misa y desgraciadamente el sacerdote no tiene intención de consagrar y uno comulga, por la intención de uno es como una comunión espiritual. Se dice que la gracia suple, la iglesia suple, porque yo no tengo cómo conocer eso. Entonces, yo no voy a cometer una falta por algo que no conozco. En este caso, la falta recaerá sobre el sacerdote que consagró o el consagrador. Si quieres adorar un pan a Dios. Mire, una preguntita. ¿Solo termina con los efectos? Es que, no, en una misa, si el sacerdote cambia las palabras. Si cambia las palabras, no hay transustanciación, no hay sacramento. Tomen y coman todo de él porque este es el cuerpo. A veces se da, el sacerdote en fin, alguna distracción o lo que sea, agarra el pan y pronuncia la consagración del vino, porque este es el cáliz de mi sangre. La persona no se tiene obligación de decir Padre, pronunciar las palabras sagradas, y el sacerdote tiene que volver a pronunciar las palabras sagradas. Y de los efectos de la Sagrada Eucaristía, infelizmente no da para estirarse mucho respecto a la Sagrada Eucaristía, que a grandes rasgos tiene el aspecto de sacrificio y el aspecto de sacramento, y nos estamos restringiendo al aspecto de sacramento. Es decir, en cuanto a nosotros recibiendo el aspecto de sacrificio es en cuanto ofreciéndolo a Dios Padre. Pero los efectos en cuanto a recibiendo este sacramento es que en nosotros aumenta la gracia santificante, nos da la gracia sacramental, como dijimos, la gracia propia de cada sacramento, que en este caso se le llama gracia nutritiva, como su mismo nombre lo dice, es una gracia que nutre nuestras almas para fortalecerlas en el camino en este valle de lágrimas. Simbolizado por un alimento corporal, nosotros realmente alimentamos nuestra alma en el camino celestial. Perdona los pecados veniales y con ello también fortalece a la persona contra la debilidad espiritual. Y es una regla de vida, un anuncio, un negocio. Sabemos que tenemos el precepto de recibirlo al menos una vez al año, y el periodo de muerte, al menos, pero por llegar a recibirlo hasta 2 veces al día, cuando no las disposiciones. Eso es en la segunda misa, en la segunda comunión del día, la persona muere asistiendo a misa completa. Asistiendo a misa completa. Y guardando la disposición de estar en estado de gracia y de la Eucaristía. Eso sería la parte más ordinaria, digamos, del sacramento de la Eucaristía. Se pueden abordar todo el aspecto de la presencia sagrada en lugares eucarísticos, pero no vamos a restringir únicamente a eso. Pregunta. Pregunta lo que quiere y responde lo que pueda. ¿Qué debería estar haciendo las iglesias para aquellas personas que son eucarísticas?
ya permitido, porque incluso se ha dado el caso de sacerdotes, de consagrar más importante. Entonces, si hay algunas ustedes especiales para esta enfermedad, o la persona puede colocar directamente detalles. Esta es una costumbre un poco más moderna, realmente contraria a toda la tradición que la Iglesia siempre nos tuvo respecto de la reverencia con el Santísimo Sacramento. La persona que recibe ya de por sí el sacerdote antes de celebrar misa se lavó las manos. Durante el ofertorio también tuvo las alocuciones, se lavó los dedos para preparar el Santísimo Sacramento. En el caso de que no sean suficientes los sacerdotes, la Iglesia coloca ministros extraordinarios de la Eucaristía justamente con este fin, para que es algo tan sagrado, no, es tan íntimo, es algo que la misma reverencia exige, como que el sentido de la fe, el amor filial, como que se siente indigno de tener esa confianza en el de tener una mano. Luego, una persona va a decir, está bien, lo consume, queda partículas. Y ahí está nuestro Señor, verdadera fe, sustancialmente. ¿Va usted después a sacarlo? A ver que no. El sacerdote tiene un cuidado extremo para después de la comunión purificar las sábanas, purificar los ojos, purificarse él mismo los dedos de ninguna partícula y después de la finaliza con la Santa Misa, en la lectura de los sagrados. ¿Qué cuidado va a tener una persona que llegó a misa y se tiene que ir a la lluvia y decir, mamá, a la verdad, es un poco conveniente de la lluvia? No lo dice con la reverencia que se debe tener a los Santísimos Sacramentos. Cuando una hostia se cae al suelo o hay algún accidente en el altar, inmediatamente pues avisar al ministro o al mismo sacerdote y lo que debe hacer es velar para no toda serenidad, recoger todas las partículas que pudieran quedar en el lugar donde se cayó el Santísimo Sacramento. Sucede, a veces no es accidente, se resbaló, el alcohólico no tenía en cuenta la patena, cayó, está en el lugar abierto, sale por una hostia. Entonces, ahí el ministro tiene que tener cuidado de, en el lugar donde cayó, tomar un purificador, solamente limpiar con agua, para purificar justamente el lugar donde cayó la sagrada. Puede ser agua bendita. Usualmente es agua. De disolvimiento se pierde la agua. Tiene trascendencia el hecho que yo he visto por lo menos un sacerdote que cuando está recitando la fórmula dice partió el pan y lo parte en ese momento, porque sí he visto que lo han hecho. Mire, ese es un error. No se debe dar eso, la fracción de pan, eso se da después, eso se puede abordar más adelante, ya propiamente viendo la Eucaristía en cuanto a sacrificio, pero no está permitido hacer eso. Ahora, altera sustancialmente la materia. No, sí, entonces se da. Pero no está de acuerdo con lo que le dice a las titulas de las películas. Sí. Sí. ¿Qué sucede cuando alguien agarra la hostia, cuando el padre se la da y tal vez la persona le pide que le dé la hostia en las manos y él se la mete? Cuando se comulga la mano, así que se pone aquí, se le pide el momento. Sí, vamos al principio anterior. Por reverencia, lo ideal es
abrir posibilidad al otro, porque si no hay necesidad tampoco. ¿Por qué? Para seguir igual al sacerdote. Por decir algo. No. Por haber recibido y sus manos fueron consagradas para administrar ese sacramento especial. ¿Y si se enferma una persona? Que va a recibir. Porque el sacerdote puede tocar los labios. Hay gente que no abre la boca y puede tocar. Entonces, si se enferma esa persona, no puede contestar nada. Pero, mire, llevamos 2000 años de historia y gracias a Dios no hemos recibido reclamos a través de esto. Entonces, Yo solo quiero decir algo con respecto a lo que usted dice. ¿Sabe? Yo creo que si nosotros estamos convencidos de que estamos recibiendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús y no un pan o no creo que pueda ser. Porque es el cuerpo de Jesús, no se va a contar. Pero un sacerdote puede estar amonestado por negarle a alguien, negarle la comunión por no quererla recibir en la mano. Por no quererla, el sacerdote se la iba a dar en la mano. La señora le dijo no en la boca y se la negó. ¿Se la negó? Se la negó. bueno, ahí el sacerdote está tratando de manera contraria a los principios de la doctrina católica. No puede jamás negarle por ese motivo la comunión a una persona. Puede llegar a negarlo si es un pecado público, que tiene que hacer penitencia pública, él puede, pero por una persona así no. Y puede y debe ser amonestado, sobre todo si por esa causa. Entonces en ese caso se debió haber limitado A la autoridad competente. Bueno, se nos va la hora.